Yo de vuelta tengo preparadas unas presentaciones. Como les adelantaba ayer, la idea de dividir en dos las sesiones para invertir una, que supongo que es la más cuesta arriba, porque se trataba de abordar conceptos y nociones en disciplinas que los juristas frecuentamos muy de vez en cuando, como la psicología o las ciencias cognitivas, que quizás pueden sonar un poco más ajenas, pero que a mí me parecía fundamental como punto de partida para abordar la problemática de los estereotipos con nociones más precisas y más fundadas de aquello que son los estereotipos, cómo se originan, cómo funcionan, etcétera, y empezar a introducir criterios para lidiar con ellos. Ahora, lo que quisiera hacer en la sesión de hoy es introducir esos criterios que vimos más en general de las ciencias cognitivas, de la psicología, en discusiones más específicas en ámbito jurídico. Ya algo he adelantado ayer, pero ahora quisiera ofrecer algunos esquemas de razonamiento o de argumentación para elaborar el abordaje de estereotipos cuando haya que enfrentarlos en causas judiciales o al momento de tomar una decisión. Y como les decía, me voy a limitar únicamente a dos ámbitos, es decir, a la identificación de estereotipos que pueden esconderse, estar detrás de normas jurídicas generales, en primer lugar, y en segundo lugar, a la identificación de estereotipos que pueden incidir en el razonamiento probatorio, distorsionando la percepción de los hechos de la causa. Para cada una de de esos dos ámbitos tengo dos presentaciones. Voy a empezar a compartir eh, la primera, un poco también para no empezar en el aire, sino para empezar con un reconocimiento del hecho de que la cuestión de los estereotipos ya está presente en nuestra jurisprudencia. Obviamente, esto es consecuencia de, de los combates, sobre todo de abogadas y de defensoras de los derechos de las mujeres, pero también es consecuencia del hecho de que el combate contra los estereotipos discriminatorios es una exigencia presente en tratados internacionales ratificados por nuestro país y algo sobre lo que viene insistiendo también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la exigencia de combatir los efectos perjudiciales de los estereotipos es una exigencia jurídica, no solamente política o proveniente de movimientos antidiscriminatorios, sino que está en tratados internacionales y en la jurisprudencia de tribunales de derechos humanos regionales. Y en nuestra corte aparece también, les dije que era bastante poco frecuente el término estereotipo en las decisiones de nuestra Corte Suprema, pero ya ha aparecido y esto es lo que dice la Corte en el caso Cisnero que mencioné ayer, ¿no? El caso de las empresas de transporte de la ciudad de Salta que no contrataban mujeres. Y lo que dice allí la Corte es que el comportamiento de las empresas demandadas contribuye a mantener un mercado laboral sesgado por un estereotipo de género. Proyecta consecuencias divaliosas cuya reparación no se agota con la subsanación de la discriminación que sufrió la señora Cisnero en particular. Y después abajo dice, este estereotipo de género surge con evidencia en el caso, pues, de acuerdo a listados de personal obrantes en autos, las empresas no cuentan con personal femenino en su planta de choferes. Esto se ve reafirmado por la siguiente declaración del titular de una empresa, según la cual esto es alta turística y las mujeres deberían demostrar sus artes culinarias, sostuvo el empresario entre risas, esas manos son para acariciar, no para estar llenas de callos. ¿Sí? Fíjense que la Corte dice ahí hay un estereotipo de género que está funcionando en esa práctica de las empresas de transporte y se evidencia en esas afirmaciones del empresario. Pero un poco lo que yo adelantaba en la sesión anterior es que cuando los tribunales se refieren a estereotipos, salvo la Corte Interamericana en sus primeras sentencias de manera, de todas formas, bastante breve, no definen con precisión qué son los estereotipos y cómo funcionan o cómo identificarlos. ¿Sí? Entonces, uno podría estar de acuerdo con la Corte, de hecho yo estoy de acuerdo con la Corte de que allí hay un estereotipo de género, pero el problema es que con este modo de abordar los casos donde hay estereotipos, no se ofrecen al resto de tribunales o a quienes tenemos que aprender de la sentencia de la Corte herramientas para identificarlos. ¿Sí? Se afirma que hay un estereotipo, pero no se dice qué son, cómo se encuentran y cómo lidiar con ellos. Y algo parecido sucede
este otro caso que también resolvió la Corte Suprema, en donde aparece el término estereotipo, pero de vuelta, eh, aparece en realidad en el dictamen del procurador Casal, que es hecho propio por los ministros de la Corte, ¿sí? Y en ese dictamen, se trata de un caso de abuso sexual cuya víctima es una nena, una menor de edad, y dice que, según el procurador, los jueces que en el Tribunal Superior de la provincia habían absuelto al acusado, sosteniendo que no estaba probado que la niña no hubiera mantenido relaciones sexuales con otra persona, y invocaron el informe del médico, y ese médico sostuvo que no existe interrogatorio vinculado al inicio de una vida sexual activa, voluntaria, observable en la conducta de las niñas en el contexto social actual. Y dice el procurador, lo que en mi opinión constituye un mero estereotipo basado en el género y la edad. Después sigue argumentando el procurador, pero en ningún momento dice exactamente por qué considera que eso es un estereotipo, qué quiere decir que es un estereotipo, cómo identificarlos, etcétera, porque no queda del todo claro, ¿no? De lo que cita el procurador a dónde está el estereotipo, cuál es el contenido. ¿Sí? Entonces, esto es también un poco, digamos, la razón que me llevó a investigar sobre estereotipos en el ámbito jurídico, que es, está esta exigencia reconocida por tratados internacionales, pero de vuelta, cuando aparece eh, abordada por decisiones judiciales, no resulta del todo claro cómo ponerla en práctica, cómo respetarla. Y esto porque no siempre los tribunales, cuando se refieren a estereotipos, especifican cómo procedieron para identificarlos, qué pasos siguieron para resolver el caso, y tampoco, digamos, se preocupan por mostrar cómo inciden en el razonamiento jurídico, sobre todo en el segundo ejemplo que mencioné recién, cómo es que ese estereotipo incidió en el razonamiento probatorio de los jueces que absolvieron al acusado. ¿Por qué era ilegítimo ese razonamiento acerca del comportamiento sexual de la víctima que se apoyaba en un estereotipo? Y esto no es solamente, digamos, una crítica al modo de redactar esa sentencia, sino que es una necesidad práctica, digamos, ¿no? Si no tenemos estas herramientas, ¿cómo hacemos para evitar que esa incidencia discriminatoria de los estereotipos se produzca en el futuro? Bueno, nosotros ya dimos algunos pasos en este sentido ayer, que fue abordar con mayor precisión el concepto de estereotipos, y yo les propuse distinguir entre estereotipos que funcionan de manera descriptiva, al igual que generalizaciones sobre los rasgos de ciertos grupos, y que pueden ser abordados con los instrumentos del control estadístico, y sobre esa base distinguir estereotipos sostenibles, falsos e insostenibles, según que cuenten o no con apoyo estadístico. Eso por un lado. Y por otro lado, estereotipos normativos que funcionan como normas acerca de los roles de ciertos grupos sociales, y respecto a los cuales sirve como herramienta de abordaje su relación con el valor de autonomía. Es decir, podemos distinguir entre estereotipos normativos opresivos y no opresivos según cómo incidan en la autonomía de las personas. Ahora tenemos esas primeras herramientas conceptuales, pero lo que quisiera hacer hoy es mostrar cómo utilizarlas y qué pasos seguir cuando enfrentamos casos eh, concretos. Bien, para avanzar en este sentido, sirve recordar, sirve empezar con la historia de las batallas judiciales contra los estereotipos. No me voy a detener mucho, si quieren después lo podemos también conversar al final, si quieren mayores precisiones históricas. No me voy a detener mucho porque ya algo mencioné, ¿no? La sesión anterior, que si bien en las batallas contra la segregación racial en la cultura jurídica estadounidense ya se mencionaba el término estereotipo en algunos escritos que cuestionaban sobre todo las leyes de Jim Crow, esa palabra no se consolida en las decisiones judiciales que terminan condenando la legitimidad, o mejor dicho, afirmando la ilegitimidad constitucional de las normas que implementaban la segregación racial, paradigmáticamente la sentencia Brown versus Board of Education de los años 50 de la Corte. Allí la palabra estereotipo no aparece. Sí aparece, como también les contaba ayer, en las batallas de ciertas asociaciones
feministas durante los años 70 contra legislaciones que desde su punto de vista reforzaban estereotipos sobre los roles de las mujeres en la sociedad, particularmente aquellas normas que reforzaban el estereotipo según el cual las mujeres deberían estar a cargo de las tareas eh, de cuidado. Y allí sí empieza a aparecer en las sentencias judiciales el término estereotipo. Primero se habla de generalizaciones, después se habla de afirmaciones genéricas acerca de los rasgos de las mujeres, pero después termina introduciéndose la palabra estereotipo. Hay un conjunto de sentencias en ese sentido que son paradigmáticas. Yo aquí las menciono. De vuelta, voy a referirme solamente a alguna de ellas y podemos volver también en los últimos minutos si les interesa este punto, pero solo para eh, aumentar, digamos, el material sobre el cual pensar los estereotipos en esta sesión. El caso Moritz versus Common es un caso, uno de los primeros casos que litigó la entonces abogada Ruth Ginsburg, en la cual defendía a un hombre soltero, mayor de edad, que solicitaba un subsidio estatal porque había quedado a cuidado de su madre anciana. Las leyes que conferían esos subsidios únicamente los conferían a las mujeres, no a los hombres. Entonces, Ginsburg sostenía que la norma que confería una ayuda económica únicamente a las mujeres dedicadas a la tarea de cuidado de las personas ancianas reforzaba el estereotipo según el cual era tarea de las mujeres llevar a cabo eh, ese rol. En el sentido de que obviamente si en una familia hay que decidir quién se queda a cargo de los ancianos y solamente las mujeres son las que reciben un subsidio estatal, una ayuda estatal, esa tarea terminará recayendo sobre sus espaldas y lo que sostenía allí la abogada era que no, el Estado no debía crear legislación que reforzara ese tipo de estereotipos. Y en el caso Weinberger versus Weisenfeld también es un caso parecido. El caso Moritz no lo resuelve la Corte Suprema porque Ginsburg lo gana ya en la Corte de Circuito de Nueva York, pero en cambio Weisenfeld llega en el 75 a la Corte Suprema y es un caso sobre las licencias de nacimiento, un tema que mencioné ayer y el argumento era el mismo. En este caso, el señor Weisenfeld pedía una licencia y una ayuda económica en virtud de que se había quedado al cuidado de sus hijos porque su mujer había fallecido durante el parto. Entonces, él alegaba que se iba a quedar al cuidado de los hijos y no a dedicarse a la profesión y solicitaba una ayuda también económica, que estaba prevista únicamente para las mujeres que se quedaran solas al cuidado de sus propios hijos. Entonces, de vuelta, el argumento de Ginsburg era que este tipo de legislaciones reforzaban el estereotipo según el cual el rol de cuidado de los niños era una cuestión de las mujeres. Era cierto que existía ese estereotipo que uno de los argumentos de los abogados del Estado para no dar la ayuda al señor Weisenfeld era que era bastante poco creíble que un hombre prefiriera quedarse a cuidar a su hijo y no salir a eh, desarrollarse profesionalmente, incluso teniendo título universitario. Ahora, estos dos casos son claramente casos que involucran estereotipos normativos, estereotipos acerca de los roles que deberían tener las mujeres dentro de las familias. En cambio, el caso United States versus Virginia, que es conocido como el caso del Instituto Militar de Virginia, es el caso de un instituto educativo que no aceptaba a las mujeres, sino que inscribía únicamente a hombres. Y cuando una mujer solicitó inscribirse, el argumento de la escuela fue que las mujeres no tenían las capacidades necesarias para enfrentar el método adversarial que aplicaba la institución. Un método que señalaban implicaba humillaciones, momentos de desnudez en público, eh, maltrato verbal, demasiada exigencia física, y sostenían las mujeres no tenían las capacidades para enfrentar ese método. Y mostraban que el método era un buen método con datos acerca de la inserción laboral de sus egresados, que efectivamente obtenían trabajos
de muy buena jerarquía y muy bien pagados. Entonces decían, si aceptamos a las mujeres, vamos a perder la efectividad de ese método y nuestros egresados van a ser de menor categoría. Bueno, en ese caso se trataba claramente de un estereotipo descriptivo, es decir, las mujeres no tienen ciertos rasgos necesarios para enfrentar nuestro método adversarial, pero fíjense, y esto es algo sobre lo que voy a volver más adelante, allí en ese caso nadie cuestionó la generalización de que las mujeres carecían de los rasgos necesarios para enfrentar ese método, sino que lo que dijo la Corte es que más allá de que esa generalización sea o no sostenible, lo importante que era que la mujer que pedía ingresar había demostrado tener esas capacidades. Es decir, que era una excepción a la generalización. ¿Sí? Esa sentencia fue leída de distintos modos eh, por los teóricos del derecho constitucional estadounidense, pero yo creo que un punto claro es este, que lo que dijo es, aun cuando la generalización pueda ser sostenible, lo importante en este caso es que la mujer que solicita ingresar demuestra no encajar en la generalización. Bueno, y eso, y algo parecido con Nevada Department of Human Resources versus HIPS, que es, este sí, un caso más claro de licencia por nacimiento. Eh, y Frontiero versus Richardson, otro caso, ya les digo, podemos volver sobre ellos eh, al final, si quieren. Lo importante de estos casos, además de ser casos en donde se consolida el abordaje de estereotipos en la jurisprudencia estadounidense, es que extienden el alcance de categoría sospechosa al sexo, es decir, mientras antes la raza y algunas otras eran categorías sospechosas, es decir, categorías que cuando son usadas por el legislador exigen un escrutinio estricto, en esta sentencia se termina consolidando la idea de que el sexo también es una categoría sospechosa y por lo tanto las normas que distingan sobre la base del sexo tienen que ser revisadas. La legitimidad de tales normas tiene que ser revisada mediante un test de escrutinio estricto por la Corte Suprema. Ese es el test de escrutinio estricto, es una elaboración de la Corte Suprema consolidada en la cultura jurídica estadounidense, muy estudiada por los teóricos de derecho constitucional, pero no quisiera detenerme en eso, de vuelta podemos volver al final, quisiera solamente eh, señalar entonces que en este conjunto de sentencias aparece el término estereotipo y de vuelta, a pesar de la profusión de sentencias que abordan casos que involucran estereotipación en perjuicio de las mujeres, tampoco la Corte Suprema de Estados Unidos introdujo con claridad la distinción entre estereotipos descriptivos y normativos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para usar las herramientas que yo les propuse en la sesión anterior para abordar casos específicos de estereotipación social? Empecemos entonces con estereotipos que funcionan como generalizaciones. Habíamos dicho que estereotipos que funcionan como generalizaciones son aquellos que atribuyen ciertos rasgos a los miembros de un grupo. Los mapuches son borrachos, los italianos son musicales, las mujeres no tienen fuerza en los brazos, etcétera, etcétera. Esas son generalizaciones. Para entender cómo un estereotipo descriptivo se puede esconder detrás de una norma, propongo este ejemplo que es bastante conocido, ¿no? Que es el caso Schifrin, decidido por la Corte Suprema hace unos años, ¿no? El caso Schifrin es conocido porque en esa decisión la Corte Suprema revocó el fallo Fight de los años 90. El fallo Fight fue el fallo en el cual la Corte, no importa ahora los argumentos, pero declaró ilegítima la reforma del 94 en lo que respecta a la obligación de los jueces federales de retirarse a los 75 años o solicitar nuevo acuerdo del Senado, ¿sí? Que generó mucha controversia. Pero hace unos años, cuando tuvo que decidir un pedido similar por parte del juez Schifrin, la Corte, ya con otra integración, revocó el fallo Fight
y sostuvo que la reforma constitucional que introdujo entre los incisos de las atribuciones del Poder Ejecutivo, esta indicación de que a los 75 años los jueces federales deben retirarse o obtener un nuevo acuerdo del Senado, era legítima. No importan los argumentos, pero entre otras razones de esa legitimidad, dijo, se establece simplemente un límite previsible y objetivo a la duración del cargo. Es una definición que el legislador constitucional adopta de modo general, a priori, aplicable a una clase de sujetos de modo igualitario, jueces mayores de 75 años, por lo que no es posible establecer sospecha alguna de discriminación ni de afectación del ejercicio independiente de la función. Dicho de otro modo, no puede pregonarse que haya lesión al principio de independencia judicial porque se trata de una limitación objetiva e impersonal, lo cual se desprende claramente de la finalidad de la norma, así como de la intención de los constituyentes. Si tenemos en cuenta este caso, un modo de reconstruir la situación jurídica allí, si me conceden un poco alguna liberalidad en la reconstrucción, es nosotros tenemos una norma general, que es la que está allí abajo en el inciso 3, que dice, si juez y cumplido los 75 años de edad, entonces obligatorio nuevo nombramiento precedido de acuerdo del Senado, o alternativamente el retiro. O, para simplificar, vamos a decir, si juez y cumplió los 75 años de edad, entonces obligatoriamente el retiro. ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la que el legislador constitucional puede haber introducido esa reforma en la Constitución? ¿Cuál es el objetivo que perseguía? ¿Qué es lo que consideraba valioso? Lo podríamos identificar tal como está allí en el inciso 1, que es proteger el sistema judicial y, por lo tanto, contar con jueces con aptitudes suficientes para desempeñar su cargo. Esa es la justificación que está detrás de esa reforma. Ahora bien, el hecho de exigirle a los jueces de más de 75 años que se retiren permite realizar esa finalidad, sí, solo sí es cierto que los jueces a partir de los 75 años empiezan a perder ciertas o a ver disminuidas ciertas facultades o capacidades necesarias para el correcto desempeño del cargo. Entonces quiere decir que la norma realiza de manera correcta esa justificación si solo si es sostenible la generalización que está en 2. La propiedad de haber cumplido 75 años hace más probable que se presente la propiedad de carecer o comenzar a perder aptitudes necesarias para desempeñar el cargo de juez. Para decirlo también en las palabras que usé ayer, la generalización es, si alguien pertenece a la categoría de juez de mayor de 75 años, probablemente pertenece también a la categoría de personas que han comenzado a perder ciertas capacidades. Entonces, la norma que exige a los jueces jubilarse a los 75 años realiza la justificación de garantizar un adecuado servicio de justicia si solo si esa generalización es sostenible, tiene apoyo estadístico, si es cierto que comienzan a perder esas facultades. Con este ejemplo, parece que si por el contrario, perdón, la generalización es falsa, si se demuestra que no hay relación entre la edad y esas eh, capacidades, o si se demuestra que se produce con posterioridad, entonces la generalización sería falsa y la norma ya no estaría justificada. Entonces, las generalizaciones, o mejor dicho, todas las normas generales se apoyan de esta manera en generalizaciones. Este es el rol que las generalizaciones pueden desempeñar en la estructura de justificación de de una norma general. ¿Sí? Proteger la seguridad de las personas y de los vehículos, esa es una finalidad. La norma es prohibido circular a más de 130 km por hora en autopistas. Esa norma realiza la finalidad de proteger personas y bienes, si solo si es sostenible de generalización, según la cual circular a más de 130 km por hora en autopistas aumenta el riesgo de dañar personas y vehículos. ¿Sí? Entonces, si advertimos el rol que las generalizaciones tienen en la estructura de justificación de la norma, y sabemos que los estereotipos a veces funcionan como generalizaciones, ya tenemos una primera pista de cómo los estereotipos se pueden filtrar en la estructura de justificación de una norma bajo el ropaje de generalizaciones. Como por ejemplo, en este caso decidido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este es un caso
del 2011, Kijutin contra Rusia, que es un caso en el cual quien se presentó ante el tribunal, el señor Kijutin, se lamentaba de que le había sido negada la residencia en Rusia, en cuanto como extranjero era también VIH positivo, era portador del virus del SIDA. Entonces, el Estado ruso alegó que la norma que está allí en el inciso 3, está prohibida la concesión de residencia definitiva a personas VIH positivas extranjeras, perseguía el objetivo de proteger la salud pública. ¿Sí? Eso es lo que querían hacer, evitar que el VIH se propagara en el territorio del Estado ruso. Lo que dijo el Tribunal Europeo es que el valor alegado por el Estado ruso era un valor adecuado, digamos, que es claramente, eh, que está claramente justificado que un Estado persiga el objetivo de proteger la salud pública. Y un modo en que lo podría hacer es limitando el ingreso de ciertas personas. Pero el problema es que la norma particular, o mejor dicho, esta norma en particular, claramente es una norma general, que prohíbe conceder la residencia a VIH positivas extranjeras, se apoya en una generalización falsa, dice el tribunal. El tribunal usó la palabra en un prejuicio. Sería un estereotipo falso, porque la generalización que debería ser sostenible para apoyar esa norma, para decir que la norma realiza adecuadamente el valor de proteger la salud pública, sería que los individuos extranjeros VIH positivos se involucran en un tipo específico de comportamiento más riesgoso que el de otras personas. Y lo que demuestran los estudios acerca del modo en el que se propaga el VIH es que la extranjería o la misma posesión del virus no implica la realización de las conductas riesgosas de las que depende la propagación del virus, ¿no? Que se suele propagar sobre todo por relaciones sexuales sin protección o por compartir jeringas en casos de ingerir cierto tipo de drogas, pero en eso no tiene nada que ver la extranjería ni nada se demuestra de que los extranjeros incurran en esas conductas con más frecuencia que los nacionales. Entonces, la generalización de que los extranjeros aumentan el riesgo de contagio es una generalización falsa, dijo el tribunal, y por lo tanto, la norma que les prohíbe concederles a ellos está apoyada en un estereotipo falso, ¿sí? En un estereotipo que no cuenta con apoyo estadístico y por lo tanto la norma está injustificada. ¿Y por qué está injustificado? ¿Cuál es la razón en la que se puede apoyar este juicio de la injustificación de la norma en términos jurídicos? Que nos suenen un poco más familiares. Porque simplemente, y de manera yo creo muy evidente, transgrede las exigencias de la igualdad. Porque una norma que trata de manera diferente a personas que en realidad no son diferentes en sentido relevante, claramente transgrede las exigencias de la igualdad de tratar igual a las personas que son iguales en sentido relevante y tratar de manera diferente únicamente a las personas que son diferentes en sentido relevante. Esta norma trata de manera distinta a un extranjero con VIH que a un extranjero sin VIH, y entre esas dos personas no hay ninguna diferencia relevante acerca de la posibilidad de incurrir en comportamientos riesgosos para la transmisión del VIH. ¿Sí? Entonces, el principio de la igualdad claramente está reconocido en los distintos ordenamientos eh, nacionales, claramente también en el nuestro, no es algo creo que valga la pena reforzar. Podemos tener diferentes modos de entenderla, podemos exigir tener concepciones más robustas o menos de la igualdad, pero yo creo que en cualquiera de estas concepciones, la igualdad formal es un componente mínimo de la igualdad. Después podemos exigir más cosas para que algo sea respetuoso, para que un tipo de legislación sea respetuosa de la igualdad en sentido sustancial. Pero nadie negaría
que la igualdad formal es una exigencia mínima de la igualdad, creería yo, y lo que hace una norma apoyada en un estereotipo falso, en una generalización que no cuenta con apoyo estadístico, es tratar de manera distinta a personas que no son distintas en sentido relevante. Lo mismo sucedería con la norma que obliga a los jueces a retirarse a los 75 años si se demostrase que por lo general los jueces mayores de 75 años tienen las mismas capacidades que los jueces menores de 75 años. Obligaría a retirarse a los mayores de 75 y no a los menores, es decir, los trataría de manera diferente sin que entre ellos haya una diferencia relevante. Violaría de manera lisa y llana el principio de igualdad. Entonces, una norma que se apoya en un estereotipo falso, en una generalización sobre los rasgos de un grupo sin apoyo estadístico, por un lado, es instrumentalmente inadecuada para realizar la justificación que supuestamente está destinada a realizar, y por otro lado, transgrede las exigencias del principio de igualdad. Ahora bien, creo yo, esta es mi propuesta central, ¿no? Para entender cómo funcionan los estereotipos, cómo pueden los estereotipos esconderse detrás de normas cuando funcionan como generalizaciones y qué efecto tiene en la legitimidad de la norma cuando son falsos, es decir, carecen de apoyo estadístico. Ahora bien, entre las teóricas de los estereotipos se ha estabilizado un modo una propuesta acerca de cómo abordar los casos que involucran estereotipos detrás de las normas, dividido en una serie de pasos. Aquí me apoyo sobre todo en el trabajo de dos teóricas del derecho, Kari Franklin y Alexandra Timmer, sobre todo de Alexandra Timmer, que es profesora en los Países Bajos, en la Universidad de Utrecht, que ella ha propuesto esta serie de pasos para abordar estereotipos. Yo he agregado algunas precisiones, pero no me detengo en eso, sino que les presento la propuesta, que es el primer paso cuando se identifica que detrás de la norma hay una generalización acerca de grupos sociales, es el nombramiento. Que esto es algo sobre lo que insiste Timmer, que es usar la etiqueta estereotipo, que a veces puede parecer una cuestión meramente terminológica, pero en realidad lo que se persigue con la exigencia del nombramiento es evidenciar que esa generalización, o mejor dicho, evidenciar que esa afirmación acerca de los rasgos de un grupo social es una mera generalización, en el sentido de que depende para ser sostenible de que cuente con datos que la apoyan. Porque muchas veces cuando afirmamos ciertas cosas acerca de los rasgos de un grupo, este es un efecto de la estereotipación que mencioné, identificado en la psicología, tomamos la posesión de esos rasgos por ese grupo como algo natural, como algo dado, como algo que no exige evidencia. ¿Sí? En cambio de decir, no, mire, ese es un estereotipo, y por lo tanto una generalización, tiene la función filosófica, si se quiere, de mostrar que es contingente y que por lo tanto es sostenible si solo si tiene apoyo estadístico. ¿Sí? Entonces, las mujeres no tienen fuerza en los brazos, para algunos eso es algo dado, natural, que no necesita evidencia. Bueno, si yo digo eso es un estereotipo, le pongo la etiqueta, lo que estoy haciendo es, eso es una generalización, es contingente y será sostenible si tiene o no apoyo eh, estadístico. El segundo paso es la distribución de la carga interpretativa. Esto es un poco más complejo y me detengo unos minutos en este punto y les pido, digamos, paciencia porque ya he introducido varias cuestiones teóricas y aquí voy a insistir todavía en algunas más, que es los estereotipos que funcionan como generalizaciones suelen incluir términos valorativos. Y un término valorativo es un término cuyo contenido depende de alguna teoría normativa. Por ejemplo, el estereotipo según el cual los pobres se dedican a robar, que es un estereotipo que aparece en estudios que se dedican a identificar estereotipos acerca de los pobres. O
la idea según la cual los homosexuales no son padres idóneos, o las lesbianas no son madres idóneas, como aparecía en el caso Atale Rifo, al que me referí también ayer. Bueno, la idoneidad parental o la pobreza son términos valorativos o interpretativos. ¿Qué quiere decir? Que para identificar en qué consiste la pobreza o en qué consiste la idoneidad parental, tenemos que ofrecer un conjunto de consideraciones normativas, axiológicas, para defender un modo de entender esa idea. Porque no hay un único modo y, por lo general, el modo de entenderlo es controvertido. Si bien respecto a la pobreza se ha consolidado a los fines de permitir mediciones, la idea según la cual hay una cierta cantidad de dinero que permite adquirir los bienes de la canasta básica más satisfacer ciertas necesidades, y si alguien no tiene ese ingreso es pobre, y si no tiene ni siquiera para la canasta básica es indigente. En realidad hay una gran controversia acerca de cuándo alguien es pobre. Para muchos ese es un mero recurso estadístico, pero la pobreza se define de manera relacional. Yo soy pobre no según lo que tengo independientemente de otras personas, sino lo que tengo respecto a lo que tienen otros. Y para otros la pobreza tiene que ver con dimensiones muy distintas a las económicas en la vida de una persona. Entonces, para defender el estereotipo según el cual los pobres se dedican a robar, yo tengo que especificar cómo voy a entender pobre. Y lo mismo idoneidad parental, ¿sí? Tengo que ofrecer una teoría acerca de qué consiste ser un buen padre, una buena madre. Solamente una vez que he ofrecido esa teoría, puedo saber qué datos tengo que buscar para determinar si es sostenible el estereotipo según el cual los pobres se dedican a robar o según el cual las lesbianas no son idóneas para adoptar. Entonces, la carga interpretativa implica que quien pretende defender la legitimidad de una norma apoyada en un estereotipo que incluye un término valorativo, tiene la carga de ofrecer esa teoría normativa sobre el contenido de ese concepto. Y lo mismo con la carga estadística, es decir, quien pretende apoyar la legitimidad de una norma que a su vez se apoya en una generalización sobre los rasgos de un grupo, tiene la carga de ofrecer los datos estadísticos que permitan mostrar que la generalización es sostenible. ¿Sí? Entonces, nombramiento, primer paso; distribución de la carga interpretativa, segundo paso; distribución de la carga estadística, tercer paso. Y entonces, una vez que se determinó si el estereotipo es sostenible o falso o insostenible, se puede analizar la legitimidad de la norma en cuanto sea adecuada para realizar la justificación en la que se apoya, y para determinar si produce alguna transgresión a las exigencias de la igualdad. Sí, esas son, yo diría, como las herramientas, desde mi punto de vista, las herramientas principales para el abordaje e identificación de estereotipos detrás de normas. Ahora hay un punto adicional, que es que en algunos casos se presenta la exigencia de tratar a las personas como un individuo. Es decir, y en estos casos ya no alcanza con que la norma esté apoyada en un estereotipo sostenible, sino que se pide que, para evitar los efectos perjudiciales de la estereotipación, se deje de lado la generalización y se averigüe cuáles son los rasgos individuales de la persona. Para ilustrar este caso de manera más concreta, en este caso, Alajos Kiss, también resuelto por el Tribunal Europeo. En ese caso, una persona bajo tutela por depresión maníaca cuestionaba la legitimidad de la norma húngara, que está allí en el numeral 3, que prohibía a las personas bajo tutela parcial por depresión maníaca participar en las elecciones políticas. ¿Sí? El objetivo de esa norma, según el Estado húngaro, era tomar decisiones colectivas juiciosas, es decir, que las personas que participen de esas decisiones colectivas participen de manera juiciosa. Y la generalización en la que se apoyaba era que las
personas bajo tutela parcial por depresión maníaca no están en condiciones de tomar decisiones juiciosas. Ni el señor Alajos Kiss, ni la fiscalía, ni el tribunal húngaro cuestionaron esa generalización. La generalización fue admitida como sostenible. Por lo general, si alguien pertenece al grupo o a la categoría de personas que están bajo tutela parcial por depresión maníaca, pertenece también a la categoría de personas que no están en condiciones de votar. Pero lo que sostenía Alajos Kiss era que él sí estaba en condiciones de votar, que era una excepción a la generalización. La norma estaba justificada desde el punto de vista general. Lo que él sostenía injustificado era que se le aplicara a él, dado que si se observaba en su caso sus rasgos individuales, se podía advertir que estaba en condiciones de votar. Entonces, un paso adicional en el abordaje de los estereotipos es determinar si se trata de un caso en el cual se presenta la exigencia de tratar a la persona como un individuo. Yo no tengo una teoría acabada acerca de cuáles son esos casos, bajo qué condiciones aparece la obligación de tratar a una persona como un individuo, es decir, la obligación de tratarla según sus rasgos individuales y no según una generalización, aun cuando la generalización sea sostenible. Pero hay algunas aproximaciones que, para identificar esos casos, según las cuales surge la obligación de tratar a alguien a un individuo cuando estamos frente a personas que pertenecen a grupos desfavorecidos o vulnerables, grupos que han sufrido discriminación en el pasado o que sufren discriminación hoy, como las mujeres, las diversidades sexuales, las personas de cierto nivel de recursos, etc. Cuando se trata de personas de ese tipo de grupos, parecería surgir, y esto yo le decía que estas cuestiones, el abordaje de estereotipo involucra cuestiones valorativas sobre las cuales yo no prefiero no pronunciarme de manera, digamos, definitiva, sino plantear la cuestión y después, claro, está en manos de cada jurista identificar esos casos. Pero en principio, cuando se trata de una persona que pertenece a un grupo vulnerable, la razón para tratarla como un individuo es que corremos el riesgo de que al tratarla como una generalización, reproduzcamos la discriminación que ha sufrido históricamente. Entonces, para evitar ese riesgo, aun cuando la generalización sea sostenible, existe el deber de basar la interacción con esa persona sobre los rasgos que podamos percibir de manera directa, es decir, de tomarnos el trabajo de identificar sus rasgos individuales. Y ese sería entonces el cuarto paso. Si se trata, cuando llegamos al tercero, si una generalización sostenible, la norma está justificada y debería aplicarse. De lo contrario, la norma transgrede el principio de igualdad y es ilegítima. Pero aun cuando la generalización sea sostenible, el cuarto paso es determinar si se trata de un grupo vulnerable o si de otro modo surge la obligación de tratar a esa persona como un individuo. Eso respecto de estereotipos que funcionan como generalizaciones y que se pueden esconder detrás de normas jurídicas. Pero yo les decía ayer que también los estereotipos funcionan como normas acerca de los roles de ciertas personas. Y también bajo ese ropaje se pueden esconder en la estructura de justificación de una norma general. Como aparecen estos dos casos, de vuelta del Tribunal Europeo, Konstantin Markin, o el caso ya mencionado Atala Rifo y Niñas versus Chile, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense que en el caso de Konstantin, bueno, era la norma, algo digamos que ya salió en otros casos de la jurisprudencia estadounidenses, que la licencia por paternidad o maternidad se otorga solo al personal femenino, en este caso personal militar femenino, y el Estado ruso apoyó esa norma diciendo que perseguía proteger la seguridad nacional manteniendo la efectividad operativa del ejército, y dado que la reducción del número de personal debido a la licencia por paternidad o maternidad afectaba la efectividad operativa del ejército,
se concedía licencia únicamente al personal femenino porque, y también lo dijo el Estado ruso, las mujeres deben ocuparse de la crianza de los hijos y los hombres del sustento de la familia. No es muy común encontrar casos en donde explícitamente se sostiene ese estereotipo, pero este sí, es un caso en el cual uno de los objetivos de la norma que puede identificarse detrás de la norma es precisamente un estereotipo normativo acerca de los roles de las personas. Y algo similar sucedió en el caso de Atala Rifo, en donde, vale la pena aclarar, no se trataba de una norma general, sino de la decisión de la Corte Suprema chilena, que está allí digamos, sintetizada en cuatro, que quitaba la tenencia de las hijas a la señora Atala Rifo, es decir, no tiene derecho a la crianza de sus hijas. Y una de las razones de esa decisión era la norma que está allí en dos de que las madres lesbianas deben renunciar a la realización de su orientación sexual en beneficio de la crianza de sus hijos. ¿Sí? Aparece ahí un estereotipo normativo justificando a la norma. Es decir, a diferencia de los descriptivos que funcionan como generalización, los normativos funcionan como el objetivo o el valor que supuestamente persigue realizar una norma o que puede ser atribuido a eh, una, una norma, en el sentido de que la norma está allí para realizar o proteger ese valor. Bueno, con las herramientas que les propuse ayer, casos de ese tipo, bueno, justo había previsto la posibilidad de saber, Carlos, exigen, ¿no?, estar atentos a la posibilidad de opresión y las exigencias del reconocimiento sobre la base de eh, la afectación o no del valor de la autonomía, tal como lo presenté ayer. Y esta sería una eh, réplica ajustada a los estereotipos eh, normativos de los distintos pasos que propuse antes para los estereotipos descriptivos. En este caso, el primero es determinar si entre las finalidades o objetivos que justifican una norma general hay otra norma que pretende definir los roles de un grupo de personas. Y esa segunda norma, es el paso 2, debe ser nombrada como un estereotipo normativo. Y de vuelta, el nombramiento, que es algo que tomo de estas autoras, sobre todo de Alexandra Timmer, no es una mera exigencia terminológica, sino que de vuelta cumple el rol pedagógico o filosófico, prefiero decir yo, de señalar que se trata de una simple norma acerca de los roles de determinadas personas que por lo general es una norma convencional. Es el modo en el que hemos distribuido roles en esta sociedad o que pretendemos distribuir roles en esta sociedad. No hay nada en la naturaleza que exija que los roles sean distribuidos de ese modo. Es decir, el rol de cuidado para las mujeres y de ganarse el pan para los hombres es una, entre otras, posibles formas de organizar la distribución de roles en una familia. Entonces, el efecto filosófico que produce el nombramiento es mostrar el carácter contingente de esas normas. No quiere decir que sean normas equivocadas o normas condenables, sino lo único que quiere decir es, al menos tal como entiendo yo el nombramiento, es que es contingente. Es decir, una norma que podría haber sido diferente, una distribución de roles que podría haber sido. Y el tercer paso es, con las herramientas que veíamos ayer, determinar si se trata de un estereotipo opresivo o de reconocimiento, es decir, si se trata de un estereotipo que limita la autonomía de las personas estereotipadas, ya sea porque reduces las opciones valiosas que tienen a su disposición, ya sea porque recorta la posibilidad de relacionarse con otras personas, ya sea porque constituye un modo de manipular o eh, dirigir sus propios deseos o creencias. En ese caso sería un estereotipo opresivo, o si se trata de una norma en la cual eh, cuyo reconocimiento es indispensable para no agredir la autonomía de esa persona, en cuanto se trata de una norma en la cual las personas apoyan sus propias
decisiones en ejercicio de su autonomía. Y para avanzar en la distinción entre estereotipos opresivos y no opresivos, los pasos 4 y 5 son herramientas adicionales. Si por un lado, si el estereotipo es externo o interno, eso lo vimos ayer, es decir, si se trata de un estereotipo en donde no hay coincidencia entre quienes sostienen el estereotipo y las personas destinatarias del estereotipo, se trata, en ese caso será externo, es decir, es una norma que un grupo pretende imponer a otro grupo, es un rol que un cierto grupo pretende que sigan los miembros de otro grupo, y en ese caso será opresivo, y en cambio si es interno, se trata de un estereotipo en donde hay coincidencia entre sostenedores y destinatarias del estereotipo. Es un mismo grupo que se da a sí mismo ciertas normas acerca de sus propios roles o comportamientos. Y el quinto es parecido a la exigencia de tratar a alguien como un individuo, que es determinar si la persona involucrada se reconoce o no en ese rol, en ese estereotipo, aún siendo miembro del grupo que sostiene el estereotipo. Es decir, aún el estereotipo siendo interno, queda una última verificación, que es que no sea opresivo dentro del propio grupo. Es decir, que la persona en cuestión se reconozca en ese propio estereotipo. Y hay dos ejemplos que creo que permiten advertir esto. Uno es también un caso, bueno, pero que fueron varios decididos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acerca de la prohibición en algunas universidades turcas de llevar el velo islámico a las estudiantes. ¿Sí? Entonces, allí no aparece la palabra estereotipo porque el caso fue abordado con las herramientas de la discusión sobre la laicidad y la libertad religiosa, pero creo que es un ejemplo de estereotipo interno cuyo reconocimiento es necesario dado que define la identidad de esas personas. ¿Sí? Por ejemplo, Leila Şahin, que era una de las mujeres que lamentaba la prohibición turca de llevar el velo, sostenía que esa norma era una norma que formaba parte de su propia religión, en la cual ella se reconocía. Era una estudiante avanzada de medicina, o sea que se puede asumir que había tenido la capacidad de reflexionar y de pensar sobre las normas religiosas a las cuales pretendía ajustarse, si bien en cuanto a religiosas, esas normas no son asumidas como meramente convencionales, pero no importa ese punto, esa precisión ahora. La cuestión central es que era una norma en la cual, tal como lo presentaba en el caso, esa persona se reconocía. Y era una norma interna, una norma que quienes practicaban esa religión se daban a sí mismos. Entonces, no se trataba de un estereotipo opresivo en cuanto era interno y la persona en cuestión se reconocía en eso. Distinto es el caso, hubo una sucesión de casos en la jurisprudencia mexicana en la cual se decidían eh, denuncias de abuso sexual dentro de ciertas comunidades originarias de niñas menores de 14 años. Y en algunos casos el acusado alegaba que existía en su comunidad una norma que no castigaba las relaciones sexuales con las menores de 14 años siempre que el supuesto victimario tuviese la finalidad de conformar una familia. Algo parecido sucedió en algunos casos en Chile sobre la comunidad mapuche, en donde algunas defensas sostenían que existía en la comunidad una norma que no castigaba las relaciones sexuales con menores de 14 años siempre que ya hayan comenzado con la menstruación. ¿Sí? Entonces, hay estos casos que hay que, digamos, mirarlos con pinzas porque a veces la existencia de estas normas depende más que nada de una estrategia defensiva y hay quienes cuestionan que efectivamente esas normas hayan existido en esas comunidades, pero asumiendo que esa norma existía, es decir, que existía
la norma que permitía mantener relaciones sexuales con menores de 14 años siempre que se tenga la finalidad de conformar una familia. Lo que dijo la Corte Suprema es que esa norma, así formulada, producía opresión dentro de la comunidad. Es decir, producía un tipo de opresión que el ordenamiento jurídico mexicano no estaba destinado a perpetuar en perjuicio de las mujeres menores de esa edad de la eh, comunidad. Se trataba de una norma que históricamente produjo una afectación en la autonomía de las mujeres y aunque fuese una norma interna, eh, dado que no era eh, posible determinar que las mujeres se reconocieran en esa norma o que de otro modo no afectara su autonomía, no existía la obligación de apoyar la decisión en ella, es decir, no era una exigencia del reconocimiento apoyar la decisión en esa norma, sino que más bien las exigencias de la autonomía eran de advertir el carácter opresivo de esa norma. Bien, eso respecto de los estereotipos que pueden esconderse detrás de normas jurídicas. Mi idea entonces fue mostrar cómo las herramientas para abordar estereotipos descriptivos y estereotipos normativos permiten lidiar con casos en los cuales en la estructura de justificación de una norma aparece un estereotipo descriptivo como generalización o un estereotipo normativo como valor u objetivo. Y en estos 14 minutos que me quedan, que veo que el tiempo pasa rapidísimo, quisiera referirme, aunque sea brevemente, al razonamiento probatorio. ¿Sí? De última, después, en los 10 minutos para las preguntas, si hay eh, interés en esto, digo algunas cosas más, pero eh, no quisiera terminar sin referirme a esto, que es, bueno, la Corte Suprema Mexicana, un poco como consecuencia de las decisiones de la Corte Interamericana condenando al Estado mexicano por ejemplo, en el caso Campo Algodonero, ¿no? Por el hecho de que sus funcionarios habían apoyado decisiones sobre estereotipos en perjuicio de mujeres, ha lanzado distintas iniciativas para combatir los estereotipos y en varias sentencias ha indicado en qué consiste decidir con perspectiva de género. Y una, entre esas exigencias está aquella según la cual, está allí en el numeral 2, el juzgador o la persona juzgadora debe cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. ¿Sí? Entonces, una de las exigencias de la perspectiva de género, de acuerdo con la Corte Suprema Mexicana, es valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género. Pero de vuelta, no siempre es del todo claro cómo llevar a cabo esa tarea, cómo evitar que los estereotipos. Y lo mismo en el caso que vimos antes, ¿no? Del procurador, que sostiene que en el razonamiento de los jueces acerca de los hechos, de la prueba, había un estereotipo basado en el género. Pero bien, ¿cómo advertir que un razonamiento probatorio está apoyado en un estereotipo y cómo evitar que eso distorsione el razonamiento que va de los elementos probatorios a los enunciados sobre los hechos? Bueno, sobre eso es lo que quisiera invertir estos minutos que me quedan, aunque más no sea brevemente, que es, y para ello tenemos que abordar estos dos puntos, o tener en cuenta estos dos interrogantes. ¿Qué relación hay entre razonamiento probatorio y generalizaciones? Porque ya sabemos que los estereotipos a veces funcionan como generalizaciones, entonces eso nos va a permitir eh, comprender un poco mejor cómo lidiar con estereotipos en el razonamiento probatorio y qué tipo de efectos pueden producir los normativos en el razonamiento probatorio. Es importante tener en cuenta que buena parte de las contribuciones en teoría de la prueba acerca de cómo evitar el efecto distorsivo de los estereotipos se debe a la epistemología feminista o a la perspectiva de género dentro de la actividad probatoria. Esa es una gran contribución. Son las teóricas de la epistemología feminista quienes han insistido sobre todo en la necesidad de evitar el efecto distorsionador de los
estereotipos, pero el punto central es que la idea de la perspectiva de género en teoría de la prueba, o al menos buena parte de quienes defienden la epistemología jurídica, no es cuestionar el objetivo del procedimiento probatorio, sino mostrar que para conseguir el objetivo tradicional del procedimiento probatorio es necesario evitar la incidencia de estereotipos. Es decir, la perspectiva de género o la epistemología feminista defienden, obviamente con excepciones, pero hay un cierto consenso acerca de la idea racionalista del procedimiento probatorio. Es decir, la idea según la cual el procedimiento probatorio tiene como uno de sus fines principales la averiguación de la verdad, identificar los hechos tal como sucedieron. Entonces, lo que sostiene la epistemología feminista es que esa actividad no puede ser llevada a cabo con éxito si permitimos que estereotipos y otras formas erróneas de abordar los delitos que involucran violencia contra las mujeres incidan en ese razonamiento. ¿Sí? Entonces, esto me parece importante, que es toda, todo el trabajo teórico para identificar los modos en que los estereotipos distorsionan el razonamiento probatorio está hecho bajo la asunción que ese razonamiento está destinado a averiguar la verdad. ¿Sí? Se conserva la eh, finalidad principal del razonamiento probatorio como epistémico, destinado a averiguar la verdad. Obviamente, los estereotipos pueden incidir en distintos momentos de ese razonamiento, desde la investigación preparatoria, desde el primer momento en que un investigador o una investigadora llega a la escena del crimen y empieza a intentar identificar cómo sucedieron los hechos, ya allí puede estar mirando los elementos que tiene a la vista a través de ciertos estereotipos e incidir ello en la recolección de pruebas, qué tipo de evidencia va a privilegiar, y en la valoración de la prueba, en el razonamiento que va de los elementos probatorios a los enunciados acerca de los hechos, y es en eso en lo que me quiero concentrar ahora. Que los estereotipos inciden en el razonamiento probatorio creo que es algo que podemos conceder. Simplemente como ejemplo, les propongo este trabajo que ya tiene unos años de la Defensoría General de la Nación, en donde se recorrieron distintas sentencias de tribunales federales en los cuales las investigadoras de la Defensoría identificaron estereotipos en el razonamiento probatorio. Y entre ellos, el de la mujer estratégica, es decir, la idea según la cual cuando una mujer denuncia a su pareja por violencia de género, por abuso sexual, en realidad tiene finalidades ulteriores, lo hace para lograr algo, y en este sentido es estratégica, para quedarse con la casa, con el auto, con la tenencia de los niños. No es que realmente se produjo el abuso o la violencia, sino que la mujer denuncia estratégicamente para lograr otra cosa. La mujer honesta, que es un poco la idea según la cual el abuso sexual o la violencia se produce únicamente de manera real cuando se trata de una mujer que tiene cierto comportamiento sexual decente, y en este sentido una mujer honesta, una mujer con gran experiencia sexual o que se dedica al trabajo sexual, rara vez es víctima de violencia de género, sino lo que sucede ahí es otra cosa. Y la mujer corresponsable es el estereotipo sobre el cual por algo fue. Digamos, la mujer eh, es en parte responsable de la violencia que tuvo lugar dentro de su pareja. Algo le debe haber hecho al victimario para haber eh, dado lugar a ese tipo de comportamiento. Y en general, estos estereotipos pueden ser vistos como formas alternativas de un estereotipo más general, que es el de la víctima ideal de violencia de género. Pero un caso, un ejemplo es, en uno de esos casos, se sometió de una manera un poco quizás eh, arbitraria o con poca pericia a la víctima, se sometió a un careo a la víctima con el victimario, a la denunciante con el denunciado. Y durante ese careo, en un momento el acusado sostiene que
en la relación sexual había usado un preservativo que le había facilitado a la víctima. Y siguió hablando. Entonces los jueces del tribunal, cuando evalúan ese careo, dicen, en el momento en el que el acusado dijo eso, la víctima no reaccionó, no dijo nada, no se paró, no gritó, no lo insultó. Y si hubiese sido realmente víctima de esa persona, se hubiese indignado ante la mentira, ante la afirmación de que ella le había facilitado el preservativo. Algo hubiese dicho, hubiese reaccionado. Dado que no reaccionó, dicen los jueces, es una razón para dudar de que sea realmente víctima, es decir, es una razón para sostener que el acto sexual fue consentido y por lo tanto no hubo delito. Entonces, esa es la víctima ideal, es la víctima que reacciona frente, una víctima de abuso sexual reacciona frente a las mentiras del victimario, es un estereotipo acerca de cómo se comportan las víctimas de abuso sexual. Ese estereotipo de los jueces, en el caso que les acabo de mencionar, funcionaba como una generalización, ¿no? Era claramente un estereotipo descriptivo. Las víctimas de violencia de género reaccionan frente a las mentiras del perpetrador. Dado que en este caso la mujer no reaccionó, entonces concluyeron que el acto fue consentido. En cuanto a generalizaciones, esos estereotipos pueden entonces filtrarse en el razonamiento probatorio como cualquier otra generalización. Esta es, y para mostrar eso les propongo recurrir a este modo de presentar la estructura del razonamiento probatorio que proponen tres autores bastante conocidos de teoría de la prueba, que son Anderson, Schum y Twining, en un libro que se llama Análisis de la prueba, que se encuentra en español, publicado por Arciel Pons, pero que es bastante extendido entre los teóricos de la prueba, que es que el razonamiento probatorio va de la prueba o de los elementos probatorios que están allí abajo en el puntito negro hasta los enunciados acerca de hechos, que ellos llaman probando un final, mediante una cadena de razonamiento que eslabona enunciados con generalizaciones. No sé si vieron hace poco, o que está ahora disponible, un documental sobre el asesinato, o mejor dicho, sobre el caso de O.J. Simpson en Estados Unidos, donde hay un gran análisis del trabajo forense en ese caso. O.J. Simpson es este jugador de fútbol americano que fue acusado de asesinar, de matar a su mujer y a un amigo en la puerta de la casa, y que resultó finalmente absuelto por un jurado popular. Bueno, el enunciado a probar es: O.J. Simpson mató a su mujer. Y para lograr probar ese enunciado, un enunciado que tenemos que probar es: O.J. Simpson estaba en la casa de su mujer al momento del homicidio. Un elemento probatorio podría ser gotas de sangre con el ADN de O.J. Simpson encontrada en la escena del homicidio, que es lo que sucedió en el caso. Entonces, elemento probatorio, prueba E: hay sangre con ADN de O.J. Simpson en el lugar del homicidio. El enunciado que yo quiero probar es: O.J. Simpson estaba en ese lugar. ¿Cómo paso de la prueba, la sangre con ADN en el piso, al enunciado O.J. Simpson estuvo en ese lugar? Gracias a una generalización. Por lo general, cuando encuentro sangre con el ADN de una persona en un lugar, esa persona estuvo ahí. Fíjense que es una generalización porque hay muchas otras posibilidades, ¿no? Esa sangre puede haber sido puesta por alguien, puede haber funcionado mal el test de ADN, etc. Pero por lo general, es bastante probable que si hay sangre con el ADN de una persona en un lugar, esa persona haya estado en ese lugar. Gracias a esa generalización puedo apoyar el enunciado: O.J. Simpson estuvo en ese lugar. Bueno, fíjense que lo mismo podemos hacer para reconstruir el enunciado de los jueces, el razonamiento de los jueces en el caso apenas descrito. ¿Cuál es el elemento probatorio? La víctima no reaccionó frente a los dichos del acusado. ¿Cuál es el enunciado que quiere tener por probado el tribunal? El acto sexual fue consentido. ¿Cómo pasa del elemento probatorio al enunciado acerca de los hechos? Sobre la base de una generalización según la cual las víctimas de abuso reaccionan frente a las mentiras del victimario.
Dado que en este caso no se produjo eso, concluyen que el enunciado, el acto sexual fue consentido, es falso y por lo tanto que no se puede probar que haya habido violación. ¿Cuál es la diferencia entre el razonamiento en el caso de O.J. Simpson y el razonamiento de los jueces de ese tribunal? Tenemos claramente la presencia de un estereotipo acerca de las víctimas en el caso del razonamiento del tribunal. Pero el estereotipo es una generalización, tal como la que está en el razonamiento en el caso O.J. Simpson. ¿Cuál es el problema con el razonamiento de los jueces en ese caso? Que el estereotipo es falso, que la generalización acerca del comportamiento de las víctimas es falsa. No lo digo yo, sino que hay trabajo en psicología y en ciencias cognitivas que muestran que por lo general las víctimas de violencia sexual no reaccionan frente a su acusado, lo único que eh, quieren es que el momento pase rápido, quieren olvidar lo que sucedió y cualquier cosa que las haga volver a ese momento, que las haga tener que pensar de vuelta, prefieren evitarla. Entonces, allí se aplicaría, sería verdadera sería, perdón, sostenible la otra generalización. Las víctimas de abuso sexual, por lo general, no reaccionan en el contexto de un procedimiento judicial. Entonces, el problema con esa generalización, con ese estereotipo en el cual apoyaron su razonamiento los jueces, no es que sea una generalización, porque las generalizaciones son inevitables en el razonamiento probatorio, sino que el problema es que era una generalización falsa, una generalización respecto a la cual hay evidencia de que no describe correctamente los rasgos de las víctimas de violencia de género. Entonces, esas creo yo que son las dos herramientas principales para identificar cómo un estereotipo descriptivo se puede filtrar en el razonamiento probatorio, dado que funcionan como generalizaciones, pueden aparecer cumpliendo el rol de cualquier otra generalización en el razonamiento probatorio. De lo que hay que estar, respecto a lo que hay que estar atentos, es de que se trate de una generalización con apoyo estadístico, y si se trata de una generalización falsa, el razonamiento probatorio está injustificado.